¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información, ya iniciando esta semana, pues este lunes 4 de octubre del 2021. Amigos, todos ya vimos pues esta imagen de Felipe Calderón, donde en España fue a decir que este tema del presidente pidiendo a los españoles, vaya, que pidieran perdón a los indígenas mexicanos por todos los agravios cometidos durante la conquista, dice Calderón que es una cortina de humo para cubrir pues una supuesta complicidad del gobierno con el crimen organizado. Fíjense nada más qué cíniques, qué desfachatez, qué falta de moral tiene este señor para ir a decir eso a España. Vamos a ver un poco más de esta información, pero no vamos a ver este video porque la verdad es que tan solo de verlo pues ya da coraje, saca uno de sus casillas. Y es que resulta que, como lo que les decía, dice Felipe Calderón que petición de perdón de AMLO es una cortina de humo. Esto es lo que está diciendo Felipe Calderón. Según Calderón, la polémica abierta por la petición de México de que España pida perdón por los crímenes de la conquista de América es una cortina de humo para tapar la criminalidad, el nulo crecimiento y la complicidad y la corrupción con criminales. El pésimo manejo del COVID que ve en el gobierno mexicano. Esto es lo que fue a decir Felipe Calderón. El día de hoy el presidente por fin ya le responde el día de hoy en la conferencia y le dice qué falta de moral tienes para ir a decir a eso a España. Qué falta o de memoria o qué cínico es para acusar a un gobierno que está preocupado por los mexicanos de estar relacionado con el crimen organizado cuando su secretario de seguridad García Luna está actualmente detenido en Estados Unidos por proteger al crimen organizado. Vamos rápidamente a ver lo que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia a Felipe Calderón. Por eso, cuando me dicen es que Calderón fue a decir a España que el pedir perdón o el ofrecer perdón por los agravios cometidos a las comunidades indígenas es una cortina de humo, es para desviar la atención porque nosotros tenemos trato con la delincuencia organizada, con el narcotráfico. Imagínense eso. ¿Con qué autoridad moral? Si su secretario de Seguridad Pública está en la cárcel, acusado de proteger a narcotraficantes. Nosotros no somos iguales. Si tiene pruebas de lo que fue a decir, que las presente. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, pero también me pongo a pensar de que mentir así, actuar con esa hipocresía, no es privativo o no, es una conducta solo de Calderón. Porque lo más fácil es decir, es Calderón, no es Fox, no es Diego Fernández de Ceballos, no es cualquier otra persona, ¿no? No son nada más ellos, son millones que piensan así en nuestro país. Es un pensamiento, es una forma de pensar y de ser. Es el conservadurismo, es el pensamiento conservador, y no son pocos, son 10, 20 millones. Siempre ha existido ese pensamiento conservador.
Entonces, no son pocos. Esto de que se tiene como doctrina la hipocresía, pues es bastante extendido en sectores de la población, no necesariamente los más ricos, también en sectores de clase media, aspiracionistas. Hay más pensamiento conservador en la Colonia del Valle que en Las Lomas. Por ejemplo, porque ni modo que haya 10 millones o 15 millones en Las Lomas, no, está extendido y existe. No son, afortunadamente, mayoría, porque el pueblo no está de acuerdo con ese pensamiento que es sinónimo de egoísmo, de individualismo, también de corrupción, de clasismo, de racismo. Y yo toco este tema y no lo personalizo, sino lo hago extensivo, es para que todos sepamos que existe el movimiento conservador como existe el movimiento liberal. Y desde luego el pensamiento conservador y el pensamiento liberal. Siempre. Y si toco el tema es porque me importan los jóvenes. Y no solo me importan los jóvenes, porque además es mi responsabilidad como presidente. No solo me importan los jóvenes de familias liberales, me importan todos los jóvenes. Y además hay muchos jóvenes que se rebelan, porque ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Y pueden venir de familias de pensamiento conservador y dicen, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero hay que aclarar esto, porque imagínense, pasa el tiempo y que en la escuela o más grande les digan, oye, tu papá estaba en un bloque conservador, que iban al extranjero a quejarse de las autoridades legales y legítimamente constituidas en México. Y además, no querías la transformación, decías de que si la gente estaba pobre era porque eran flojos, y aceptabas y estabas de acuerdo de que el que nacía pobre tenía que morir pobre, porque eso es parte de esa mentalidad. Entonces, hay que polemizar sobre eso, sobre todo pensando en los jóvenes. Ya, pues lo de Calderón ya fue está 2012. muy difícil, ¿no? Ya de hacerlo cambiar, o sea, cualquier otro. Ahí sí que sigan su camino y tienen además todo el derecho. Y cuando hablo que son millones, desde luego que tienen todo el derecho